Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, y es bueno que todos se queden con nosotros. Bueno, ha sido una buena tarde, y para aquellos de ustedes que nos ven por televisión, a veces olvido que tienen que esperar toda una semana para el próximo programa, mientras que los que están aquí en el estudio, por supuesto, lo reciben después de un descanso para el café. Pero sea como sea, confiamos en que estén disfrutando nuestra clase y que estén disfrutando ser parte de nosotros. Ahora, para aquellos de ustedes aquí en el estudio, me gustaría que volvieran a Apocalipsis capítulo 12, donde acabamos de dejarlo. Vamos a retomar esos versículos que omití y lo hice. Por una razón, para no romper la continuidad de estos eventos, ahora creo que se están dando cuenta de que estamos observando las cosas que están ocurriendo en el punto medio de la tribulación. Ahora, en nuestro último programa, por supuesto, vimos que el anticristo entró y profanó el templo, establece su lugar de dominio y autoridad allí en Jerusalén, ahora por esos últimos 3 años y medio. Y así Jerusalén se convierte en la cúspide de todo esto, todo en estos eventos finales. Y nunca pierdan de vista el hecho de que, ahora saben, estamos tratando con un Dios que está tratando con su pueblo de pacto, Israel, predominantemente. Pero todo el mundo va a caer bajo estos eventos. No es solo un asunto de Medio Oriente. Esto va a ser mundial, pero predominantemente. Mientras Él trata con la nación de Israel. Está bien, ahora en el capítulo 12, entonces, bajemos a esos versículos que omitimos, comenzando en el versículo 7. Ahora, esto también está en el punto medio. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón o Satanás, y el dragón luchó y sus ángeles. Ahora esto es difícil de comprender para nosotros, ¿no? Que Satanás y sus ángeles, sus demonios, en realidad tienen acceso al cielo. Y sé que hay muchas dudas sobre si eso es realmente así, pero tal vez se aclare un poco más si continuamos. Versículo 8, y por supuesto Satanás y sus ángeles no prevalecieron, porque después de todo, él ahora está llegando al final de su dominio y reinado. Tampoco se encontró más lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. ¿Ves eso? Y así en el versículo 9, el viejo dragón Satanás fue expulsado, es decir, fuera del cielo. Ese viejo serpiente llamado el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue expulsado del cielo y ahora está arrojado a su dominio en la tierra. Ahora volvamos al libro de Job, porque nos gusta usar tanto las escrituras como sea posible para aclarar estas cosas. Regresen al libro de Job y estoy seguro de que todos están familiarizados con el escenario. Job, por supuesto, es nuevamente uno de los pocos hombres justos y creyentes de su época. Sabes, es asombroso que Dios nunca ha tenido muchos, ¿verdad? Siempre ha tenido a los pocos, siempre al remanente. Pero aquí en el libro de Job, si vienen al versículo 6, Job 1, versículo 6. Ahora, hubo un día en que los hijos de Dios vinieron a presentarse ante el Señor, y ¿quién en el mundo entra entre ellos? Satanás. Ven, Satanás, justo en los mismos umbrales del cielo viene Satanás. Versículo 7, y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde o de dónde has venido? Y entonces Satanás respondió al Señor y dijo, he estado yendo y viniendo por la tierra y caminando por ella. En otras palabras, en inglés sencillo, dice, de mi dominio, vengo de donde estoy gobernando y reinando. Y eso, por supuesto, es la tierra, como hemos entendido desde Génesis. Está bien, ahora si regresan a Apocalipsis 12 nuevamente, él ha tenido ahora su acceso final a la sala del trono o al cielo, como lo entendemos, y como resultado de la guerra en la que Miguel y los ángeles santos han luchado y derrotado a Satanás, y él ha sido expulsado
Ahora llegas al versículo 10. Ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el ¿qué? Reino. Oh, ves, eso ha estado en vista desde el comienzo de la experiencia humana, este glorioso reino que Dios va a gobernar y reinar sobre la tierra. Y ahora aquí está comenzando a acercarse, y así la hueste angelical puede decir, ahora ha llegado la salvación y la fuerza y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, por el acusador de nuestros hermanos. Es derribado quien los acusa ante nuestro Dios día y noche. ¿Quién está acusando? Satanás. ¿Y a quién está acusando? ¿A ti y a mí? Cada vez que pecamos, y todos lo hacemos, ¿quién es el primero en correr y contárselo a Dios? Satanás. ¿Te das cuenta de eso? Él está constantemente informando al Señor sobre dónde hemos fallado. Y este es un pensamiento sobrio que no solo el mundo está observando cada movimiento que hacemos, sino que Satanás también está observando. Y en el momento en que fallamos, Él está allí. Pero tenemos, por supuesto, que volver unas páginas de Apocalipsis hacia la izquierda y llegar a 1 Juan, solo unas pocas páginas, la pequeña carta de 1 Juan. Pero tenemos este hecho reconfortante, que aunque Satanás nos acusa constantemente ante el Señor día y noche, cada vez que nos ve fallar, Él informa de inmediato. Y dice, ajá, ¿ves lo que hizo esa persona? Pensé que era uno de los tuyos. Ahora, 1 Juan capítulo 1, no bajemos al capítulo 2, versículo 1. Juan capítulo 2, versículo 1. Sabes, siempre le he dicho a mi clase, me encanta esa dirección. ¿No es así? ¿Sabes cómo me hace sentir eso? Soy como ese niño pequeño otra vez que una madre simplemente no puede vigilar lo suficiente. ¿Sabes qué se necesita para eso? Un niño de 2 o 3 años, dicen que son los terribles 2. ¿No puedes vigilar a esos niños lo suficiente? Y sin embargo, esa madre, si es madre, tiene un amor tan grande por ese pequeño niño que no va a permitir que nada le suceda. Bueno, ahora, cuando Juan me dirige eso, así es exactamente como me siento con respecto a Dios. Él nos está vigilando tan de cerca y sabe que sin su ojo atento vamos a tropezar, vamos a cometer errores. Pero Él dice, mis pequeños hijos, estas cosas les escribo a ustedes para que no pequen. ¿Ves? Oh, esa es la primera elección de Dios, que no pequemos, pero ¿qué sabe Dios? Que lo haremos, somos humanos, ¿ves? Y así dice, os escribo estas cosas para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos un abogado. ¿Sabes lo que realmente significa esa palabra? Oye, ese es tu abogado, ese es tu portavoz, supongo que diría el mundo hoy. Y tan pronto como Satanás entra en la sala del trono y te acusa a ti y a mí de cualquier pecado, inmediatamente el Señor viene a nuestra defensa. ¿Ves? Y en tantas palabras, ¿qué dice? Oye, está bajo la sangre, está perdonado, es mío, ¿ves? No puedes tocarlo, ¿de acuerdo? Así que si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo, el justo. Bien, volvamos un poco más a la izquierda y vayamos al libro de Hebreos. Ve a Hebreos capítulo 1, porque estas son muchas doctrinas básicas que me temo que muchos creyentes nunca están siendo enseñados. Un grupo de nosotros. Estaba hablando de nuevo la otra noche que ya sabes, tan poca enseñanza está llegando a donde la gente puede hincarle el diente. Pero tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios y creerlo y confiar en ella. De acuerdo, Hebreos capítulo 1, bajemos al versículo. Bueno, podríamos leer desde el versículo 1. Dios, que en diversas ocasiones y de diversas maneras habló en tiempos pasados a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien ha designado heredero de todas las cosas y por quien también hizo el mundo. Así que Él es el Creador. Y ahora mira el versículo 3, quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma
de su persona y sosteniendo todas las cosas por la palabra de su poder. ¿Sabes lo que eso significa? Todo este universo está sostenido por su palabra. Todo en nuestra vida y dentro del tejido de nuestra existencia está sostenido por su palabra. Pero está bien, sigue leyendo. Cuando Él mismo purgó o limpió nuestros pecados, ¿qué hizo? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas como nuestro abogado. ¿Ves? Y así, a pesar de que hemos tenido al viejo acusador, ahora volvamos a Apocalipsis capítulo 12. Así que, aunque el viejo acusador de los hermanos nos ha estado acusando constantemente, el Señor Jesús constantemente viene a nuestra defensa. Está bien, ahora tomemos el versículo 11, Apocalipsis 12, y ellos, es decir, aquellos que han sido acusados, lo vencieron por la sangre del Cordero. Ahora ves, en ninguna parte de la Escritura se pasa por alto la sangre. Ahora sabemos que hay mucha predicación hoy y mucha enseñanza que deja fuera la sangre. Pero si vas a ser escritural, no puedes porque es intrínseco a nuestra fe. Creemos en la sangre derramada de la cruz del Calvario, ¿ves? Y así vencimos por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, no amaron sus vidas hasta la muerte. Y creo que eso se refiere a los mártires de todas las edades, no solo a la tribulación. Versículo 12. Por tanto, alegraos, cielos, y vosotros que habitáis en ellos. Ay, los habitantes de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros. Ahora cuídense teniendo gran ira, porque sabe que tiene poco tiempo. Ahora piénsalo. Déjame poner mis 7 años en la pizarra nuevamente, si puedo, nuestra línea de tiempo. Aquí la dividimos. Ahora aquí tenemos a Satanás descendiendo, el anticristo entrando desde su cuartel general en Europa. Satanás expulsado del cielo y se van a encontrar aquí en el templo en Jerusalén. Todo esto sucederá aquí en el punto medio. Y ahora, como vimos en nuestra última lección, Él va a desatar su ira particularmente sobre los 144,000 judíos, pero toda la gente del mundo de repente va a sentir la ira de Satanás. Pero no solo de Satanás, también vamos a tener la ira de... Gracias, Dios. Ahora, ¿qué te dice eso? No es de extrañar que Jesús dijera que será peor que cualquier momento en la historia humana. Ahora, muchas personas dicen, espera un momento, Dios es un Dios de amor. Oh, lo ha sido, todavía lo es hoy. Pero ves, una vez que llegue este día, su gracia termina y Él se convierte en un Dios de juicio, un Dios de ira. Regresa conmigo al Salmo capítulo 2, un versículo que hemos visto a lo largo de los meses, pero Salmo capítulo 2, porque tenemos que superar esta teología de que Dios es solo un Dios de amor. ¿Ves? Esa es otra razón por la que muchas personas parecen pensar que no podría imaginar algo como un infierno eterno o el lago de fuego, porque después de todo es un Dios de amor. ¿Cómo podría hacerlo? Bueno, espera un momento. Siempre tenemos que calificar. Él era un Dios de amor cuando envió a Cristo a la cruz, eso es seguro. Y ha amado a la raza humana desde entonces. Ha derramado su gracia sobre la humanidad. Pero, ¿qué ha hecho la humanidad con eso? Lo han pisoteado. Y así, ahora finalmente llega al punto donde su amor y su gracia son retirados y es su ira. Salmo capítulo 2. Y de nuevo tenemos que bajar al versículo 5. Supongo que es... Entonces, todos están conmigo, Salmo 2, versículo 5. Entonces, ahora esto por supuesto nos está llevando a la tribulación. Entonces les hablará, es decir, a la gente del mundo en su... ¿Qué ira ves? No en su amor, sino que les hablará en su ira. Y los atormentará. Ahora sabes lo que significa la palabra atormentar. Él literalmente va a atormentarlos y lo hará con justicia, con toda equidad y rectitud.
porque ves, ha derramado su amor hacia la raza humana con tanta paciencia, y ellos continúan reaccionando con incredulidad. Ahora, eso nos lleva de vuelta a nuestro último programa, y el peor pecado posible es la incredulidad. Ese es el peor que puedes imaginar, porque es lo opuesto a la fe, y cuando tienes fe, le agradas a Dios. Esa es la fe en su palabra. Cuando tienes fe en su palabra, le eres obediente. Y cuando somos obedientes a la palabra, por supuesto, nos convertimos exactamente en lo que Dios quiere que seamos. Pero es lo opuesto lo que es tan frustrante, creo, para Dios, cuando la raza humana no puede creerle y confiar en su palabra. Incredulidad. Regresen a Apocalipsis 12 entonces, porque no quería terminar ese versículo en una nota demasiado ligera. La última parte del versículo 12 nuevamente. Así que ahora Él es, literalmente, expulsado del cielo. Él desciende a la tierra, viene a Jerusalén para unirse al anticristo y tiene una gran ira porque sabe que solo tiene un corto tiempo. ¿Y cuánto tiempo tiene? 3 años y medio. 3 años y medio. Y sabe que va a desatar todo lo que se le ocurra y que nunca ha usado antes, lo va a derramar sobre la raza humana. Bueno, ahora sé que la persona promedio va a decir, bueno, ahora, ¿por qué debería Satanás hacer eso? Están en su bolsillo. Bueno, he dado la ilustración antes y la repetiré. Sí. La mafia o alguna organización del submundo no puede conseguir a un hombre de negocios que se rinda a sus demandas, porque después de todo él mismo es demasiado fuerte. Si no pueden hacer que se rinda, ¿a quién amenazarán? Bueno, a su familia, a su esposa e hijos, porque él sabe que si ese padre los ve sufrir, entonces, por supuesto, va a reaccionar. Ahora ves, Satanás hace lo mismo con Dios. Satanás siente que cuando atormenta y cuando trae todas estas cosas sobre la raza humana, ¿a quién realmente afecta? El corazón de Dios. Ahora, por supuesto, la ira de Dios se unirá a esto y eso hará que esos últimos 3 años y medio sean lo que son. Ahora bien, si no crees que esos últimos 3 años y medio van a ser asombrosos, regresa conmigo ahora al capítulo 8 de Apocalipsis. Ahora recuerda, hemos pasado por 6 sellos en nuestro estudio. El 6º sello fue el gran terremoto que desencadenó el punto medio. Y ahora cuando llegamos al capítulo 8, llegamos al 7º sello. Ahora el 7º sello que por supuesto abrirá el rollo y el pago de esa hipoteca que está dentro. El 7º sello en sí mismo no es un evento, pero desencadena las 7 trompetas. Y así del 7º sello surge la primera de los juicios de trompeta y habrá 7 de esos. Ahora recuerda, cuando comenzamos nuestro estudio sobre Apocalipsis, lo puse en la pizarra que los eventos de la tribulación son como una madre a punto de dar a luz. Primero viene un leve dolor de parto, justo lo suficiente para saberlo. Y esto sigue aumentando en intensidad, así como en cercanía. Y así esto ocurrirá a través de la tribulación. Comenzará relativamente suave, pero a medida que se acerque al final va a aumentar, hasta que finalmente llegue el último día y Cristo regrese. Bien, ahora llegamos al capítulo 8. Estamos en el punto medio nuevamente, y Él abre el 7º sello. ¿Qué? Había silencio, silencio. No hay una voz angelical. No hay un instrumento, no hay una nota de música, no hay un grito, no hay una trompeta. Silencio absoluto en todo el cielo. Ahora, eso es inquietante. ¿Por qué? Debido a las cosas asombrosas que están a punto de venir sobre la tierra. Y así hubo silencio en el cielo durante media hora. No creo que podamos captar el drama de esto, que ellos, incluso los ejércitos angelicales, son tan conscientes de las cosas terribles que están a punto de venir sobre la tierra. Ahora bajemos al versículo 2.
Y vi a los 7 ángeles que estaban delante de Dios, y a ellos se les dieron 7 trompetas. Ahora recuerda, estas trompetas simplemente van a anunciar el próximo evento. Y otro ángel vino y se puso de pie en el altar teniendo un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciera con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y el humo del incienso que subió con las oraciones de los santos ascendió ante Dios de la mano del ángel. Ahora, ¿cuál era el propósito del incienso en el tabernáculo? Bueno, ¿cuál es el propósito del incienso en cualquier momento? Bueno, es para dar un aroma dulce, ¿no es así? Es para dar esa aura, creo, de adoración, santidad y justicia. Ahora, para Dios, el incienso más dulce que podría llegar a sus fosas nasales es que las oraciones de los santos. Ahora, eso es cuanto oran, ¿ves? Aquí vienen todos en este punto medio de la tribulación, pero aquí estamos en la sala del trono del cielo. Y luego, el versículo 5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Ahora, este es el comienzo entonces de estos juicios de trompeta. Y hubo voces, y truenos, y relámpagos, y aún otro terremoto. Ahora, cuando lees eso, los truenos, relámpagos y voces vuelven a recordar todo el camino a Éxodo. Cuando Dios descendió en el monte Sinaí, ¿qué tuviste? Truenos, relámpagos, la voz de Dios, ¿ves? Y así es solo una repetición constante, pero en una escala totalmente más grandiosa. Y el versículo 6, así que los 7 ángeles que se han preparado para sonar. Ahora el versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y siguió granizo y fuego, mezclado con sangre, y fueron arrojados sobre la tierra. Y como resultado de esta calamidad, se quemó 1/3 de los árboles y toda la hierba verde. Ahora no vamos a tomar tiempo. Me temo que nos quedaremos sin tiempo como está. Pero ves, si volvieras a Éxodo, ¿cuál fue una de las plagas? Esta misma cosa, fuego, corriendo por el suelo y granizo, y imagino que fue algo traumático. Ahora, siempre tengo que pensarlo de esta manera. A pesar de que los eventos en sí mismos probablemente traerán mucha muerte y destrucción, creo que habrá mucha guerra psicológica, si quieres llamarlo así, de la parte mental de las personas. Va a ser, más allá de nuestra comprensión, ver estas cosas sucediendo una tras otra. Bien, ahora pasemos al siguiente. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Ahora, esto no va a ser cuestión de horas, sino que probablemente será cuestión de días o semanas, y simplemente nos iremos acercando cada vez más a estos eventos a medida que nos acercamos al final. Pero el segundo ángel tocó la trompeta, y como si fuera una gran montaña ardiente fue lanzada al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ahora bien, si tuviéramos tiempo, podríamos volver al Antiguo Testamento, y la profecía nos dice que habrá grandes disturbios en el cosmos. En otras palabras, creo que habrá grandes meteoritos cayendo y golpeando la Tierra. Estaba leyendo un artículo científico hace un tiempo donde algunos científicos están tratando de proyectar algún medio que si ven un enorme meteorito viniendo del espacio y va a chocar con la Tierra, en realidad están ideando algún tipo de arma que pueden enviar y hacer explotar un dispositivo nuclear en la superficie de ese meteorito y tal vez desviarlo. Creo que en el artículo que leí habían detectado un meteorito que estaba a aproximadamente 1 millón de millas de la Tierra. Ahora eso suena como una gran distancia para nosotros. Pero como verás, en los reinos del espacio, 1 millón de millas no es tan lejos y está lo suficientemente cerca como para que estén un poco preocupados. Así que sabemos que estas cosas son posibles, donde grandes objetos del espacio exterior vendrán y golpearán la Tierra. Este en particular aterrizará en el océano, evidentemente,
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y la tercera parte de todas las criaturas que viven en el mar y tienen vida murió, y la tercera parte de la navegación, verás, va a estar en un área donde evidentemente hay rutas de navegación, y muchos barcos serán destruidos en este único evento. Luego el versículo 10, un tercer ángel tocó la trompeta, y cayó una gran estrella del cielo, ardiendo como una lámpara, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de agua. En otras palabras, va a atacar el agua dulce. De nuevo, volvamos a Egipto. ¿Recuerdas cuando el viejo Moisés hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre, que normalmente era la fuente de su agua potable y de cocinar? Entonces, ¿qué comenzaron a hacer rápidamente los egipcios? Bueno, cavaron pozos para obtener agua dulce. Entonces, en la siguiente plaga en Egipto, ¿qué afectó Dios? Bueno, incluso el agua de los pozos, es decir, el agua dulce, y lo mismo aquí. Y así Él va a estar constantemente un paso adelante de ellos. Pero ahora el versículo 11 es interesante. Y el nombre de esta estrella que va a causar la destrucción de toda el agua dulce es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron de las aguas porque se hicieron amargas. Ahora esto es solo un detalle interesante, y no sé si tiene algún impacto en este versículo, pero ¿qué significa la palabra Chernobyl, donde tuvieron el desastre nuclear en Rusia? Ajenjo. Ajenjo. Así que ahora eso podría ser solo una pequeña indicación de cosas que pueden ser usadas por Dios para separar estas cosas. Bueno, tenemos tiempo para al menos una trompeta más, y esa será la cuarta ahora en el versículo 12. Y el cuarto ángel tocó la trompeta, y la tercera parte del sol fue herida, y la tercera parte de la luna, así como la tercera parte de las estrellas, y la tercera parte de ellas, y así sucesivamente. Y el día no brilló por un tercio, y la luz igualmente. Y vi y oí a un ángel majestuoso, de alas resplandecientes, volando serenamente por en medio del vasto cielo azul, diciendo con una gran y poderosa voz que resonaba en todas direcciones: ay de los habitantes de la tierra por causa de las otras voces de la trompeta. De los tres que aún están por sonar, ahora ya es horrible, ya ha habido una tremenda pérdida de vidas y seres vivos, no solo de la raza humana, sino que también ya hemos visto seres vivos en el mar. Vida animal, todo, está cayendo bajo la ira implacable y devastadora que se abate sobre Quinta, Oklahoma. La tierra tiembla y el cielo se oscurece, mientras el lamento de la naturaleza se hace eco en cada rincón del mundo. 74552. Esa es la ruta 1. Box 760. Quinta, Oklahoma. 74552. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.